Estimados estudiantes, quiero compartir con ustedes el tema relacionado con las funciones trigonométricas en este estudio que estamos teniendo acerca del área de lo que es la trigonometría. En un video anterior compartimos lo que es la trigonometría, los fundamentos de esta área de lo que es la matemática, y hoy vamos a conocer más de cerca cómo identificar las funciones trigonométricas, cuáles son cada una de ellas. Y vamos a iniciar definiendo qué son funciones trigonométricas. Funciones o razones trigonométricas, pues es lo mismo y se dice que son una serie de relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo y su ángulo de referencia. Ya hacíamos mención en el video anterior que en un ángulo de referencia, pues nos va a indicar cuáles son los catetos opuestos y adyacente y también pues la hipotenusa. Entonces, recordemos que un triángulo cualquiera siempre va a tener tres lados, tres ángulos y tres vértices. Acá en esta imagen que comparto con ustedes, vemos que el ángulo de referencia es el ángulo alfa. Y lo que está opuesto al ángulo alfa se le llama cateto opuesto. Lo que está junto o a la par del ángulo de referencia se llama cateto adyacente. Este es el ángulo recto. Y contrario al ángulo recto, siempre se va a encontrar lo que es la hipotenusa. Entonces tenemos que la hipotenusa es la diagonal o es la parte inclinada que tenemos del triángulo, en este caso rectángulo, ¿verdad? Y los catetos pues van a ser siempre o van a estar siempre en forma perpendicular. Muy bien, ahora vamos a conocer más acerca de lo que es el triángulo rectángulo, que es nuestro centro de referencia. Entonces tenemos acá que el triángulo rectángulo tiene dos catetos, ya lo vimos en la imagen anterior, lo vamos a visualizar ahora. Estos dos se definen según el ángulo agudo de referencia. Prestemos atención a esto, porque el ángulo de referencia puede ser el ángulo alfa o el ángulo beta. En este caso, estamos viendo que el ángulo de referencia lo estamos viendo desde el punto de vista, desde el ángulo alfa. Recordemos que solamente los ángulos agudos pueden ser los ángulos de referencia. El ángulo recto nunca será un ángulo de referencia. Este siempre va a medir 90 grados y es el ángulo recto. Estos dos son los que van a variar, no solamente en cuanto a su posición en relación a las letras, porque este puede ser alfa y también puede ser beta. Lo mismo sucede con este. En esta ocasión, este es alfa, pero puede ser que también puede ser beta. Entonces, eso va a rotar esa función. Entonces, siempre el ángulo de referencia nos va a dar la pauta cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. En el caso del cateto adyacente o contiguo, es el lado que forma el ángulo recto. Veamos, el adyacente forma el ángulo recto y es adyacente al ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto es el lado que forma el ángulo recto y es opuesto al ángulo alfa. Veamos acá, el adyacente está a la par del ángulo de referencia y el opuesto está en el lado contrario de lo que está el ángulo de referencia. Veamos ahora lo que les explicaba anteriormente. En esta primera imagen tenemos que el ángulo de referencia es el ángulo alfa, mientras en esta segunda imagen vemos que el ángulo de referencia ahora es el ángulo beta. Eso cambia entonces, porque ahora veamos, este que era cateto adyacente, ahora pasa a ser un cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está en el lado contrario al ángulo de referencia. Y el cateto adyacente ahora es este, el, digamos, lado horizontal. ¿Por qué? Porque está a la par del ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo beta. Entonces, vemos cómo esas funciones entre cateto opuesto y cateto adyacente se alternan dependiendo del ángulo de referencia. Entonces, básicamente tenemos que en un triángulo rectángulo hay dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. No podemos decir exactamente este siempre va a ser opuesto, no, este puede ser opuesto
o puede ser adyacente, dependiendo del ángulo de referencia. Insisto en eso, porque es muy importante. Veamos ahora el tercer elemento que conforma el triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. Entonces, tenemos que la hipotenusa es el lado mayor del triángulo y está siempre, siempre opuesto al ángulo recto. Veamos, entonces, acá, por ejemplo, el ángulo recto es el ángulo A, sí, acá está ubicado en el vértice A, y entonces, contrario u opuesto a lo que es el ángulo recto está la hipotenusa. Entonces vemos acá cómo se distribuyen, repetimos, las letras en los vértices son mayúsculas, los lados tienen que ser letras minúsculas y los ángulos ya sabemos que entonces de conformidad con los vértices, este sería el ángulo alfa, este sería el ángulo beta y este sería el ángulo gamma. Muy bien, ahora vamos a conocer ya de forma más específica lo que son las funciones o razones trigonométricas y quiero presentarles esta técnica o también se llama mnemotécnica que se denomina SOHCAHTOA. Así, SOHCAHTOA. Yo quiero que se aprendan esta palabra, por favor, porque esto nos va a ayudar a simplificar el aprendizaje en las razones trigonométricas. ¿Y por qué del nombre SOHCAHTOA o a qué se refiere? Bueno, les presento esta imagen y acá vemos que se deriva, la S representa el seno y la O y la H significa que el seno es la función que se establece entre el cateto opuesto partida la hipotenusa. La C representa al coseno y coseno es la relación que se establece entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Mientras tanto, la T representa la tangente, que es la relación que se establece entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ven? De aquí entonces se deriva esta expresión. Si ustedes se van guiando, de acuerdo a como voy marcando con el cursor, acá tenemos SOHCAHTOA. Muy bien, eso nos hace ya memorizarnos de una forma mucho más práctica lo de las funciones trigonométricas, sobre todo las funciones trigonométricas básicas. Entonces tenemos que seno es cateto opuesto hipotenusa, coseno cateto adyacente partido hipotenusa y tangente cateto opuesto partido el cateto adyacente. Bien, entonces a través de esta técnica vamos a aprenderlo de mejor manera con la palabra SOHCAHTOA. Recordemos que estas H's representan la hipotenusa y aquí vemos ya así de forma ya más formal cómo está establecida. Entonces tenemos acá que seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto partido el cateto adyacente, y vemos acá que tenemos las funciones o razones trigonométricas que estas se llaman recíprocas. Recordemos, estas son las básicas, y seno y la cosecante son contrarios. Mientras tanto, el coseno es contrario con la secante y la tangente es contrario con la cotangente. Muy bien, entonces yo les animo a que ustedes vayan practicando la técnica del SOHCAHTOA para que de esa manera ustedes aprendan estas relaciones o funciones o razones trigonométricas. Muy bien, veamos ahora a continuación específicamente las razones trigonométricas básicas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Porque nuestro interés es que ustedes aprendan cómo se relaciona. El seno es igual a cateto opuesto partido de la hipotenusa, aquí lo tenemos ya en resumen. El coseno es igual a adyacente partido de la hipotenusa, la tangente es igual al cateto opuesto partido del cateto adyacente, y de acá se deriva, ¿verdad? Esta técnica que compartíamos con ustedes anteriormente, en donde decimos SOHCAHTOA. Muy bien. Ahora veamos en relación otra vez a las razones trigonométricas básicas. Ahora lo vamos a aplicar. Veamos, este triángulo rectángulo pues ya tiene sus medidas. Digamos acá el lado A mide 5 centímetros, el lado B, que es la hipotenusa, mide 13 centímetros y el lado C, que es este otro cateto, mide
12 centímetros. Si ustedes pueden ver, la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de los catetos. Siempre va a tener un lado, o perdón, una medida mayor. Acá en este caso, el ángulo de referencia está ubicado acá, que es el ángulo alfa, entonces significa que este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente. ¿Por qué? Es interesante determinar eso para poder aplicar las funciones trigonométricas. Entonces tenemos seno, ¿a qué es igual? Recordemos, seno es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa. Bueno, ahora sustituimos los valores que tenemos en este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Y cuánto mide? Mide 5 centímetros. Acá está. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide 13. Entonces es 5 partido 13. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es dividir. Por eso decimos que son razones trigonométricas. Y recordemos que una razón, en este caso sería una razón geométrica, es el resultado que se obtiene de la división de ambos elementos. Entonces dividimos 5 dentro de 13 y nos da 0.38. Entonces el seno de alfa es igual a 0.38 de conformidad con las medidas que tenemos acá. Vamos ahora con lo que es la tangente. Tangente del ángulo alfa. ¿A qué es igual la tangente? La tangente es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Opuesto adyacente, o sea, 5 partido 12, lo cual nos da un resultado de 0.42. Vamos ahora con lo que es la secante. La secante del ángulo alfa, en este caso, la secante, pues es igual a la hipotenusa partido el cateto adyacente. Entonces significa que tendremos que dividir 13 dentro de 12 y al dividirlo nos da 1.08. Eso es igual a lo que es la secante. Muy bien, estamos ya aplicando entonces de forma directa lo que son las razones trigonométricas. Sigamos con el mismo ejemplo, ahora con las tres funciones faltantes, que sería el coseno, la cotangente y la cosecante. Ahora, veamos en relación al coseno. Coseno es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa. Adyacente, ¿cuál es el adyacente? El adyacente mide 12 y la hipotenusa mide 13. Entonces, 12 dividido 13 es igual a 0.92. La cotangente de alfa, cotangente es igual al cateto adyacente partido eh, el cateto, perdón, a ver, el cateto opuesto partido el cateto adyacente es igual a la tangente. Entonces, la cotangente que es contraria va a ser igual al cateto adyacente partido el cateto opuesto. Entonces, significa que es 12 dividido 5. Y cuando dividimos 12 dentro de 5 nos da 2.4. Y por último, la cosecante. La cosecante es contraria al seno. Entonces, significa que acá la cosecante es igual a la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Entonces tenemos que es 13 partido 5, lo que nos da un resultado de 2.6. Muy bien, entonces de esa manera es como nosotros aplicamos lo que son las razones trigonométricas y de esta forma es como ustedes van a ejercitar en donde teniendo ya medidas, ahora ya no va a ser solamente con letras la aplicación, sino con medidas para determinar las razones trigonométricas. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos de compartir con ustedes y los esperamos en el próximo video.